Estamos listos. Sí, nosotros estamos listos, ¿no? Y lo vamos dando vuelta. Sí, yo voy a hacer las veces del Toby Vega. Toby Vega. ¿Te acordáis del Toby, Por no? supuesto, pero ¿por qué Toby Vega? Que era bueno, ¿no? Hay como coquito. Mejor a los chicos. Mejor, man. Ah, no, pero estamos hablando de cosas triviales. Apagamos los micrófonos cuando estábamos en cosas más. Pelando, cuando estábamos pelando, en definitiva. ¿Cómo? No entiendo. Ahí te la podéis bajar un poco. ¿Ya? Sí, nosotros estamos listos hace rato. Ah, chuta. Perdón. Que somos muy divertidos nosotros. Divertidísimos. ¿Mm? ¿Sí? Ah, no tienes que ponerte acá. No, pues tú. ¿Estamos listos? ¿Listos? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Solo. Un poco calor, ¿ah? Un poquito. Pero bueno. Bueno, bienvenidos. Esta es la segunda versión de lo que es el Festival de Migrantfest, Festival de Cine de Culturas Migrantes. La idea realmente del festival es abrir instancias donde se puedan compartir y se pueda abrir a nuevas realidades por medio de lo que es el cine, y aprovechamos la instancia también para aprovechar, sacarle un poco el jugo, por así decirlo, a lo que es el rubro audiovisual, haciendo talleres y charlas que tengan que ver realmente con todo lo que es el tema, ¿no? Ayer tuvimos una charla de producción de videoclips que la próxima semana creo que vamos a tener a disposición en diferido en los medios de Júpiter o del festival, así que lo van a poder ver también. Esto también lo van a poder ver la próxima semana. Hoy contamos con la presencia de Lore Yaquino, muchas gracias por estar acá. Y Marco Díaz, productor cinematográfico también. Vamos a hablar un poquito sobre lo de la representación, de lo que es la realidad dentro del documental, hablar un poco sobre la estructura como tal del documental, y bueno, lo dejo con los expertos que finalmente ellos son quienes manejan realmente el tema. Así que muchas gracias por asistir y espero que lo disfruten. Gracias, Sol. Bueno, también quiero mencionar que agradecer a la Dirección de Extensión de la Universidad de Talca, que es donde estamos en este momento ubicados, que ha apoyado ya por segunda versión al festival. Y bueno, Lore ya habló, la presentó Sol, pero entender un poco la invitada de lujo que tenemos. Lore Yaquino es periodista de la Universidad Diego Portales, tiene magíster de la Universidad Complutense. No. Especialidad. Especialidad, bueno. Pero en realidad, lo más bacán de ella es una constante, diría yo, construcción de la imagen y memoria cinematográfica del país en los últimos 10 a 15 años. Y lo digo así porque, en definitiva, ha sido una carrera sólida, enmarcada en diría yo, en una especie de humildad que pocas veces se encuentra en la realización documental y en la realización cinematográfica en general. Ha sido un trabajo artesanal, de mucho esfuerzo, que finalmente ha rendido fruto y que genera 3 de los documentales
más importantes. En realidad nosotros, ustedes lo vieron en las gráficas digitales principalmente del festival, es la representación de la realidad. En realidad es una copia. Debemos confesar que cuando pensamos en el nombre de esta charla, es una frase, bueno, frase prestada, yo diría que es una copia definitivamente, pero en realidad la quisimos ocupar porque creemos que da el callo para entender, bueno, las frases de el nombre de un libro de Bill Nichols, tal vez el, el, el teórico más importante del cine documental contemporáneo, ¿no es cierto? Por lo tanto, y quisimos tomar porque creo que da el callo con lo que queremos expresar en esta conversación, en esta charla de Lore. Y aquí ya entramos un poco al ruedo, ¿no es cierto? Entendiendo que muchas veces pensamos que el documental es pura realidad, o es la realidad. Y en realidad les tenemos malas noticias. Lo único que no es el documental es la realidad. Es una construcción completamente distinta a lo que nosotros entendemos como realidad. Y lamentablemente por una serie de factores, yo creo que ha sido un proceso histórico por la televisión, tal vez el reportaje televisivo, hay una serie de factores que siempre se nos ha establecido que el documental se construye desde la realidad y viene a ser un reflejo fiel de la realidad. Se construye la realidad, sí, pero no es ese reflejo fiel que se nos quiere o que se nos pretende vender. Por lo tanto, no sé si tú estás de acuerdo, Lore, si no estás de acuerdo, podemos pasar a otro tema. Pero en definitiva, el documental no es la realidad. Sí, pues estoy de acuerdo. Bueno, muchas gracias por la invitación también a la dirección del Centro de Extensión. Bueno, a Marco y a su equipo, nos conocemos hace mucho tiempo. Adoro estar en Talca. También hice clases de cine documental en la Universidad de Talca, en arquitectura. Pero bueno, que adoro estas tierras, mi familia paterna es de Constitución, en fin. Yo de hecho iría un poco más allá, por eso quise poner esta frase que es incluso un poquito más provocadora. Es del padre del documental, del largometraje documental, que es Robert Flaherty, que dice que a veces hay que mentir para decir la verdad. Así que incluso voy un poco más allá porque efectivamente esto no tiene que ver solamente con el documental, yo creo que tiene que ver con el arte en general que toma distancia para interpretar de alguna manera la realidad. Por lo tanto, lo primero que podríamos decir, y es súper importante por un tema también de formación de audiencias, hay grandes documentales de televisión, los españoles tienen una buenísima tradición. Pero el documental es un género cinematográfico. Es el cine de lo real, ¿sí? Pero no existe cine documental sin punto de vista y por lo tanto sin la mirada autoral. Y en televisión no tenemos mirada autoral salvo que nos compren un documental autoral para un canal, digamos, que es algo que en Chile no sucede. Y por eso es que llegamos al concepto de representación de la realidad que tiene que ver de alguna manera con volver a mirar. Yo a veces lo digo esto es como un hacer a mano, es como un proceso de recolección, lo digo mucho. Pensemos en la realidad como un plano general, ¿no? Como si un paisaje fuera un plano general. Bueno, eso podría ser la realidad y es muy fácil mirar el plano general, ¿sí? Pero si nosotros convertimos ese paisaje en un vidrio, ese plano general en un vidrio, básicamente lo que hacemos es agarrar una piedra, lanzarla con toda nuestra fuerza, romper ese vidrio y recién ahí cada uno, según su propia autoría, sus propias decisiones creativas, va a decidir cuáles son los pedazos que recoge de esos vidrios y de esos pedacitos que quedaron en el suelo.
¿ah? Algunos van a ser más grandes, otros van a ser más pequeños, otros van a ser más filúos, más puntudos, más redondos, más cuadrados, en fin. Entonces esto tiene que ver mucho como con un hacer a mano. Nosotros no imitamos. Hacer cine documental no es poner la cámara y que la realidad pase por delante, digamos, ¿no? Ese es el punto. Hay un proceso permanente no solamente de construcción, sino que también de dirección de la realidad. ¿Mm? De dirección de la realidad. Y en ese sentido, Lore, me imagino que, para no ser tan técnico, pero hay elementos que tú, para quebrar ese vidrio necesitas herramientas. Es decir, lo quebras con un martillo, con una piedra. En ese sentido, ¿qué herramienta? Me gusta la piedra. En ese sentido, ¿qué herramientas utilizas para llegar a quebrar esa realidad? Me imagino que la investigación es un elemento importante, me imagino que el sentarse a mirar el espacio, el personaje, el lugar. Cuéntanos un poco cómo es ese proceso para lograr descomponer esa realidad que está frente a nosotros. Bueno, primero, esa realidad. A mí me gustaría decir otra frase que la tengo aquí, la tengo que leer. Y por supuesto que se me da el mouse para allá y para acá. Hay un documentalista escocés, creo que, no sé, no importa, se llama Michael Glavower, murió muy tempranamente, que dice, lo cito, la primera concepción errónea acerca de la realización documental es pensar que uno tiene que hacerle justicia a la realidad, porque la realidad no existe. ¿Sí? Dicho eso, vamos a seguir hablando de la realidad, digamos, para que sea fácil, pero yo, a mí lo que primero que me pasa es que ese como mundo observado, por decirlo así, decido observarlo porque tiene que ser sexy, porque ahí está el tema como autoral. Uno tiene que interesarse profundamente por lo que quiere contar, por la realidad que quiere narrar. Y a veces uno tropieza en esos procesos, a veces uno se pone voluntarista. Yo muchas veces he desechado proyectos documentales porque me doy cuenta que ahora, como trabajamos con la realidad y con sujetos de la realidad, tenemos que saber prontamente cuándo votarlos porque de cualquier manera trabajamos con seres humanos, ¿no? Entonces, yo creo que en esa toma de decisiones es donde está justamente lo autoral. ¿M? Es decir, uno no... Lo más importante es saber qué es lo que uno quiere. ¿M? Por eso es que el romper ese vidrio significa de verdad, y ya no solamente es una metáfora, una permanente toma de decisiones creativas. El qué pedazos vamos a elegir son decisiones creativas. Y esas decisiones creativas tienen que estar alineadas con la mirada que tú tienes frente al mundo observado. Entonces, el proceso creativo está estrechamente ligado con el proceso de investigación y el proceso de observación. ¿Ah? Una de las primeras preguntas que se hace quien no se dedica al cine, que se hacen mis alumnos, que se hacen los directores de ficción que no han hecho documentales, pero ¿cómo voy a escribir un guión si no sé lo que va a pasar? ¿No? Bueno, resulta que sí se pueden escribir guiones si es que sabemos qué es lo que queremos, sabemos por qué nos queremos meter en ese mundo fílmico con esos personajes, porque es volver a mirar. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es sacudirse los prejuicios. ¿Ah? Sacudirse los prejuicios, y por eso es que no es la realidad, sino es la construcción que uno quiere hacer, porque no existen los saberes a priori. Uno tiene que partir como si nunca hubiese sabido nada de ese paisaje. Nosotros a veces creemos conocer los paisajes y hasta que no nos metemos dentro y hasta que no rompemos el vidrio, no los conocemos verdaderamente. Tenemos que hacer un trabajo de profunda observación y de vínculo previo con el universo fílmico y con los personajes. Sí, no sé si te suele ocurrir, pero muchas veces alumnos que uno tenía dicen, vamos a ir a filmar un lugar que es muy malo. Claro. Vamos a ir a filmar una realidad que es muy mala, que es peligrosa. Entonces, inmediatamente el prejuicio ya entra como una vara que va con un prejuicio, con un determinismo que finalmente va a construir una sola línea de trabajo, finalmente. Cuando uno no puede seguir escribiendo una historia es porque le falta investigar.
es porque probablemente está pisando en el territorio de los prejuicios y el documental es el territorio de lo subjetivo y de nuestra subjetividad. Si yo observo un lugar cuyo paisaje es peligroso, pero descubro algo ahí que me parece luminoso, lo que yo quiero hacer es convertir un paisaje peligroso en un paisaje luminoso. De eso se trata. Creo que va más o menos por ahí. Entonces, y disculpa, ¿y sí. cómo te puedo interrumpir, no? No, es una última frase a Ah, dale. propósito de eso, que en definitiva esta investigación integra el conocimiento con la creatividad. Si ese profundo conocimiento no está, es muy difícil hacer el proceso creativo de verdad. A eso iba a llegar, es decir, a ese punto yo. La investigación siempre tiene que estar. Para ti es fundamental, por lo menos para ti, no sé si como un marco general de documentalista, pero para ti sí la investigación tiene que estar presente en esa búsqueda que quieres construir. Lo que pasa es que hay discursos, ¿no? Así como hay discursos porque la investigación no es una investigación académica, digamos, y va a depender mucho de la naturaleza de cada película, de cada proyecto, de cada mirada. Hay muchos autores también que dicen que el guión no existe, digamos. O sea, es muy difícil, aunque estemos ante la película más experimental del mundo, en el momento en que tú por último estás en el montaje con la línea de tiempo, vas a decidir poner una cosa antes y otra cosa después por algunas razones, porque esto no es como, yo le digo a mi alumno, no es ser cineasta, así como, voy a experimentar y no, o sea, esto tiene que estar como profundamente argumentado, digamos. Entonces, probablemente los procesos y las metodologías son distintas, pero yo tengo que conocer ese mundo. Yo tengo que conocer ese mundo. Patricio Guzmán, el gran director chileno, que además ahora va como representante de película chilena a los Goyas con La Cordillera de los Sueños, dice que efectivamente el mundo se activa cuando uno empieza a investigar, se vincula con los personajes y se vincula como con el entorno, ¿no? Por lo tanto, investigar es sumergirse en un mundo. Claro. ¿Y cómo contamos si no nos sumergimos? Hay que hacer ese acto. Y ahí entra algo que para mí es muy bonito, tal vez son dos conceptos con los que a mí me gusta mucho trabajar para desentendernos un poco de la palabra árida que es la investigación, que tiene que ver con recolectar, ¿sí? Tiene que ver con recolectar y tiene que ver con el concepto de bitácora, con el concepto de diario de viaje también. Yo trabajo literalmente con eso, digamos, con el concepto de bitácora, pero a veces uno tiene que escribir en un cuaderno, se me va a caer el carnet, pero había que escribir en los boletos de la micro, en las manos, a veces agarro el celular, pero voy recolectando de alguna manera. Y según voy recolectando, sacudiéndome los prejuicios, voy también tomando apuntes respecto de qué es lo que a mí me pasa con eso que voy recolectando. ¿Qué es lo que siento? ¿Cómo me paro frente a eso? Porque es en ese momento y a partir de ese proceso donde uno hace la búsqueda autoral. Se dice que o tú encuentras la película o la película te encuentra a ti. Pero lo autoral básicamente tiene que ver con que si ustedes son mi realidad, la realidad que quiero contar, y por lo tanto hacia allá estoy tirando la cámara, bueno, demos vuelta a la cámara y cómo me pilla a mí mirándolos a ustedes. Y eso es punto de vista. Hay que tener propiedad para pararse detrás de la cámara y contar una historia, y hay que tener mucho respeto además. Si bien es una representación de la realidad, yo elijo arbitrariamente los vidrios con los que quiero construirla. Por lo menos yo, algo ya vamos a hablar mañana de eso, pero siento un profundo respeto por el mundo y por los personajes. Ahí hay un punto y antes de que pasemos a otro, que me parece, bueno, son todos bien interesantes y profundos. En una hora seguramente vamos a hacer enunciados muy suaves, pero tú dijiste que había una especie aparecía la parte autoral después de esta investigación. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te hace un clic? ¿Qué te hace decir, quiero hacer Timoteo, pero me voy a quedar con el personaje principal, me voy a quedar con el otro? ¿Por qué me quedo con mi mamá en el caso de Reina del Carmen? ¿O por qué? ¿Cómo vas, en cierta forma,
arando, diríamos, la tierra para poder llegar a encontrar los elementos que son necesarios para llegar a un proceso muy posterior que es el montaje del documental. Hay un tema que tiene que ver con la propiedad, que es todo esto de que hemos hablado, y hay un tema que tiene que ver como con la intuición también. Y ahí es donde entra también el trabajo de guión, metodológicamente como cada uno lo quiera abordar. Pero por lo mismo se dice, sin entrar en tecnicismos tampoco, que el guión documental se termina de escribir en el montaje. Por eso es que hacer documentales no es filmar la realidad y que pase y uno como que desentenderse, ¿no? Es como... porque tiene que ver con un proceso permanente de descubrimiento, hay que ser muy flexible, porque uno no tiene que estar seguro de lo que quiere grabar, uno tiene que estar seguro de lo que quiere como contar. Y porque investigas, entonces tú vas con ciertas preconcepciones a los lugares, a hablar con los personajes y te das cuenta que las cosas son de otra manera. Yo trabajo mucho conviviendo con los personajes y con sus mundos sin la cámara. Ellos no pueden sentir que solamente me interesan por la cámara. Yo trabajo mucho con ellos diciéndoles exactamente, no qué es lo que quiero grabar con ellos, porque quiero contarlos de alguna manera. ¿Ah? Entonces, si yo hago una película sobre árbitros, no es porque quiera describir el mundo de los árbitros. Yo les digo por qué ellos me sirven, entre comillas, que no se malentienda. ¿Cuál es la reflexión que yo quiero hacer a partir de ellos? ¿No? Pero hay que tener un nivel de apertura bien importante, porque si uno no tiene ese nivel de apertura, en ficción está todo escrito en un storyboard, está todo como dibujado lo que uno más o menos se va a hacer, ¿no? Aquí hay que tener una apertura importante porque tiene que ver con cómo voy a escribir aquello que no sé qué va a pasar. Entonces uno tiene que saber qué es lo que busca. Lo comentábamos en un minuto, ¿no? Tú puedes que un día quieras ir a rodar tal cosa y te encuentres con otra. Y si te frustras, estamos en problemas. Lo normal es que no suceda aquello que quisiste. Podemos ver unos ejemplos. Sí. Claro, no somos dueños del mundo. Claro, no tenemos no tenemos la capacidad de decir esto es así, yo sé, claro. O sea, porque trabajamos con, bueno, como dice Bill Nichols, la representación de la realidad, trabajamos con sujetos sociales, ¿no? Entonces, tú puedes manipular, y vamos a hablar de la palabra manipular, pero en el buen sentido, que tiene que ver con la recolección y con los pedacitos que yo elijo, pero por lo menos de mi parte, mañana hablaremos de la otra, yo no puedo imponerle un discurso a la realidad, eso sí que no le puedo imponer un discurso a mis personajes. No puedo, o me cuesta mucho, no me siento cómoda si es que tuviera que pedirle a mis personajes que hicieran algo que ellos no hagan. Yo le puedo pedir todo, que se pongan en escena, pero me costaría mucho pedirles algo que no hicieran, salvo que fuera obviamente una provocación, ¿no? Es como... Claro, pero esa petición en definitiva no tranza la esencia del ser humano en sí, del ser humano como individuo que Exacto. existe. No estás dispuesta a cambiarlo tú. Exacto. Bueno, es como uno puede, estoy pensando en 100 niños esperando un tren, la película básicamente aborda un grupo de niños que no ha ido nunca al cine, por lo tanto, llevarlos al cine no es imponerles un discurso, sino que es provocar desde la producción y la dirección algo en ellos, ¿no? Y para ver qué emerge de alguna manera. Pero sí, de cierta forma la realidad supera la ficción, es una frase muy cliché, pero la realidad supera la ficción. Yo me encuentro con material donde me da la sensación de que mis personajes estuvieran actuando, por ejemplo, porque uno dirige a los personajes, claro. Uno es director de escena. Claro. Sí. Pero sí, lo estamos planteando este tema porque mañana lo vamos a profundizar, pero en definitiva sí hay un elemento en el documental, y sobre todo en el documental contemporáneo, donde sí hay una intervención profunda, en algunos casos de los autores, sobre esa realidad. Entonces por eso quería ahondar un poquito con la Lore el tema, y ella plantea finalmente que no, que ella prefiere que en cierta forma que el personaje se mantenga
impoluto, por decirlo de alguna manera. Cuéntame, ¿cómo? Exacto. Ah, claro, Claro, es un input de producción. Ahora, lo que sí vas a hacer, y aquí yo no transo, es que vas a desnudar a los personajes. Claro. Entonces, yo duermo tranquila si es que siento que lo hago con respeto, porque los personajes no dirigen la película, digamos, ¿no? Claro. Entonces, sí hay un proceso donde tú estableces un pacto con ellos porque ellos tienen que confiar en mí. Se tienen que dejar, yo no le doy expertos, o sea, una vez que ellos aceptan que yo los cuente, digamos, no, yo ni siquiera les muestro un corte, hay gente que les muestra corte a los personajes, habrá ciertos como casos particulares, pero en ese momento los personajes dejan dirigir la película y corren el riesgo de ser desnudados por mí. Yo sé que vamos a entrar en un ejemplo de esto, de cómo la realidad cambia, pero nos fuimos en otro... Sí, pero eso es que es documental. ¿Te interesó el agua? No, ¿Vas a hacer un documental estaba viendo cuál era con Gao, no, porque me da miedo que me explote. Ya, esta para que no me explote. Y a partir de eso, y esto creo que aquí bien adelanto esta pregunta que te la iba a plantear más al final. Hay una teórica que es Stella Peruzzi, ¿no es cierto?, que plantea que frente a una cámara todos hacemos un performance. Es decir, no está el ser humano libre, ¿no es cierto?, frente a una cámara, sino que finalmente siempre tenemos un grado de actuación, por decirlo de alguna manera, performática frente a esa cámara. Entonces, ¿tú cómo logras que eso, que tus protagonistas, tus personajes, se despercudan de esa cámara? ¿Es posible? ¿Lo logras al 100%? ¿Estás consciente? ¿Estás de acuerdo con Bruce y que siempre hay un porcentaje de ese performance frente a la cámara? ¿O tú crees que sí logras desnudarlos completamente y que ellos actúen como, no actúen, pero sean los personajes que tienen que ser de forma limpia, por decirlo de alguna manera? Yo me siento muy afortunada por lograrlo. Uno, lamento que no menciones ni te guste tanto mi primer documental, pero ahí No está, dije eso, no dije eso. ahí está el primer ejemplo de documental performativo, porque además estoy yo dentro de cámara dirigiéndome a mí misma. Gracias. Gracias. Sí, afortunadamente creo que bueno, yo en el Circo Show Timoteo trabajo con artistas, transformistas, entonces el desafío más bien era como, dejen de actuar, ¿no? Es como, y eso tiene que ver con el trabajo de la persistencia, de la paciencia, de que confíen en ti y que terminen olvidándose de ti. Ahora, mis dos últimos documentales que son de observación, para lograr eso son de largo aliento. Y por eso es que yo me junto mucho con los personajes sin cámara. Y me junto mucho sin cámara a compartir con ellos, pero también me junto mucho sin cámara a decirles, olvídense de mí, aquí estoy yo, y así lo hacía, sobre todo en la directiva, porque los Circo Timoteo los conozco hace 25 años, yo hice mi tesis con ellos. Entonces, una mesita, qué sé yo, olvídense, no, olvídense, no existo. Entonces, eso a mí me permite también esto de verdad, literalmente, de tomar distancia y volver a mirar y de que ellos se vayan acostumbrando a una presencia que los observa, ¿sí? Y luego uno, bueno, hay ciertas estrategias estrategias de cámara y de abordaje y de registro, claro. obviamente, de llamas de realización, pero también, a propósito de los pedacitos y de las tomas de decisiones que son bastante arbitrarias, uno tiene un montón de material. Y por lo tanto uno elige aquellos momentos que también son más genuinos, porque el gesto genuino uno no lo puede volver a grabar. Hay cosas que sí puede volver a grabar, pero ese gesto genuino que un actor te lo hace así en 5 minutos, tú te puedes pasar meses buscándolo. Y Después, tal vez no te das cuenta que lo tienes. después vamos a hablar de eso porque está Sí. ese ejemplo de Timoteo que me contaba y que no lo pudiste grabar y en cierta forma lo regresé. Sí. ¿Algo querías decir? En esta idea de cuando estás construyendo ese documental que sabes a lo que quieres llegar, ¿ha pasado que algunos de los personajes no se sienten representados en el producto final?
No, por eso me siento muy afortunada, porque creo que he sido como honesta y por lo tanto, si a alguien no le gustara algo, yo igual duermo tranquila, digamos, ¿no? Porque además he trabajado con muchos colectivos. El Gran Circo Pobre de Timoteo son muchos artistas y aproximadamente 70 trabajadores. No le puedo dar en el gusto a todos y no trabajo para darles en el gusto. Y con la directiva lo mismo, es decir, tengo unos personajes que son unos árbitros que en general son no más de 5 personas, pero cuando llegan los asociados de todo Chile a la sede a tener unas asambleas, imagínate que les voy a poder dar en el gusto. Eh, entonces, efectivamente, cuando tú me preguntabas cómo voy arando para buscar y para decidir esa historia, como que a mí por lo menos me pasa que se juntan el hambre con las ganas de comer, como le digo yo, ¿no? En la película La Directiva, donde trabajo con 3, 5 dirigentes, porque parto con 5 y termino con 3, y me doy cuenta que hay un protagonista rodando, digamos, yo para mí iba a trabajar, iba a ser una película coral, digamos. Trabajo con unos dirigentes de la Federación de Árbitros de Fútbol Amateur, unos señores mayores. No es sobre arbitraje amateur la película, no es sobre fútbol. Esa película surgió porque a mí en 2011 me llamó mucho mira la época que estamos, me llamó mucho la explosión de los movimientos sociales y del movimiento estudiantil, sobre todo en 2011. Me llamó mucho la atención porque yo tengo una mirada muy crítica y ahora me voy a tener que hacer la reflexión de nuevo con todo lo que está pasando, porque yo siento que como sociedad no éramos capaces de salir a la calle a reclamar por nada. Eh, y eso a mí me pasa y probablemente tenga que ver con mi radar como periodista, ¿no? Decir, en España matan a una mujer y se sale a la calle y no hay que pedir permiso para salir a la calle. En el País Vasco ponen una bomba y se sale a la calle y no hay miedo de salir a la calle, ¿no? Eso es una cosa como cultural con la que yo creo que la dictadura arrasó. Y tenía eso por un lado, que tiene que ver con mi observación del mundo que vivimos, básicamente. Y por otro lado, perdona la anécdota, pero estaba pensando a propósito de una conversación de fan shop con amigos, surge la pregunta de... Fan shop. Sí. Es documentalista, no le alcanza para... No, de fan shop, no es directora de ficción. el fútbol se ve con fan shop, exacto. Es que ahí está el glamour del documental. Esto fue con un garabato, pero la pregunta era, ¿quién quiere ser árbitro? Y árbitro amateur, en una conversación de fútbol con amigos, digamos. Entonces, es como ser como el baterista. ¿Quién quiere ser árbitro? O sea, Entonces dije, ay, de repente una película por eso es que hay que saber soltarla, una película psicológica, qué es lo que pasa con quién quiere ser árbitro, y me puse a investigar, y voy a hacer una película de personajes psicológicos, me puse a investigar quién quiere estar dispuesto a que lo insulten, quién quiere aplicar. Empecé a descubrir cosas muy interesantes, como que, por ejemplo, hay muchos árbitros amateur que son exuniformados, por ejemplo, ¿no? Qué interesante, y de repente llego a la sede donde transcurre la película La Directiva, investigando, buscando a este famoso personaje. Y es intuición, porque como que llego, veo lo que hacen estos personajes, ¡pah! Se juntan el hambre con las ganas de comer, me acuerdo de todo lo que a mí me pasa con los movimientos sociales que explotaron en 2011, y es como cuando uno busca casa y de repente dice, aquí me quiero quedar, ¿no? Es como, chao, ya veré si hago la película de personajes, y sigo pensando en quién quiere ser árbitro, pero este mundo a mí me va a permitir hacer esa reflexión que yo quiero hacer sobre nosotros como sociedad. Me pareció más profundo y me sentí más cómoda, y ahí es donde opera también la intuición. Es así un poquito el proceso. Con el Circo Timoteo yo los conozco hace muchísimos años porque me titulé, hice mi tesis reconstruyendo la historia de ellos y tenía un prejuicio. Si bien los conocía mucho, yo tenía un prejuicio porque no hablaba con ellos hace tiempo, por lo tanto yo ya tenía lista en mi cabeza la historia que iba a contar, y cuando llegué a abordarlos para decirles, ¿sabes qué? Quiero seguirlos de nuevo, porque quiero hacer un documental sobre usted, la realidad de ellos había cambiado completamente. Entonces yo me di cuenta que la pregunta que me hacía sobre ellos, sobre su capacidad de sobrevivencia, podía seguir haciéndomela, pero iba a tener que abordarla de otra manera porque la realidad de ellos había cambiado. ¿Se entiende?
Exacto, sino que el mismo porque al final el documental es cómo la historia que has tenido te afecta a ti. Es que si no te pasa nada, votemos el proyecto. Ojalá a los 6 meses y no a los 4 años, más por justicia con los personajes que por uno, digamos, ¿no? Sí, además que la actividad artística en general, si no tienes una pasión frente a lo que estás Sí. construyendo, claro, bótalo, porque en definitiva te tiene que apasionar eso del personaje, la situación, lo que sea, pero tiene que haber un clic, ¿no es cierto? ¿Cómo haces eso cuando el proyecto, por ejemplo, es pago? ¿Cómo? Cuando te están pagando por hacer algo en específico y si no te apasiona. Pero es que esos son documentales por encargo. Claro. Yo los he hecho, pero en general, claro, el cine autoral es producción independiente. Yo también soy productora de mis documentales. Ser director no es solamente poner la cámara, digamos, es dirigir una producción, es involucrar creativamente al equipo, es que el equipo logre entender también qué es lo que tú quieres, porque se tienen que alinear contigo y tienen que observar contigo también. Por eso es que yo escribo los guiones. Habíamos entrado en un terreno que era el terreno de que la realidad nos entrega, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Uno va a grabar algo determinado, sobre todo en el documental, y porque en la ficción también sucede, que uno va a ir a grabar algo y de repente el actor se enfermó, se cayó, el puente explotó antes en Feo, Sucio y Malo, perdón, En The Party, en la fiesta inolvidable. también, etcétera, etcétera. Pero en el documental estamos entregados a eso, finalmente. Gustaría que viéramos algunos ejemplos que te pasaron con Timoteo, que creo que los tienes ahí Sí. preparados para ir entendiendo un poco cómo hay que afrontar eso, afrontar el cambio de rumbo que te entrega el documental. Mira, por cierto, para que las emociones emerjan, uno hace todo un trabajo previo de observación, porque uno más o menos puede saber qué acciones va a grabar, ¿no? Porque hay que tener un plan, digamos, ¿no? Entonces, en un momento, estoy para allá, estoy para acá, vamos a sacar a este caballero. En un minuto, yo le digo al asistente de dirección, le digo, vamos a grabar un ensayo, vamos a grabar un montón de ensayos, pero vamos a grabar un ensayo. No, voy a contar otra cosa. No, lo de la carpa. Lo de la carpa. En el caso de los Timoteos, yo los conocía tanto que yo me hice un par de preguntas. ¿Qué es lo peor que les puede pasar? ¿Qué les podría pasar? ¿Y qué es lo que podría pasar para hablar de este traslape generacional, ¿no? De esta generación, porque tiene 60 años ese circo, de esta generación que ya está como medio en decadencia. El líder del circo, el comediante Timoteo, tiene como un heredero, ¿no? Y entonces digo, los pongo en escena al heredero y al líder, y en un minuto en el guión dije, un cambio de carpa podría ser interesante, pero bueno, yo no tengo cómo comprarles una carpa nueva. Sucedió, ¿ya? Sucedió y tuvieron esta conversación. Yo los ponía en escena, les pedía, había un código del heredero con el líder Timoteo, había un código que yo les pedía que se fueran contando cosas en el carromato, que armaba como un componente íntimo. Quería ver qué pasaba con la cosa generacional. Y entonces me entero que sucede algo. Santa Isabel no me pagó nada, por si acaso. Era Acabo de sospechosa, ver mucha lo imagen de presente Santa que está Isabel. ahí. Uno siempre descubre cosas nuevas. Y entonces, bueno, fui a grabar algo que ellos dijeron que iba a suceder y yo fui a grabarlo amorosamente, como esa vaquita. Que venía el hombre que le hizo la carta. Viene justamente con fotos de carta, con los jefes.
ya no está tan ingenuo como antes, igual se fija en las instalaciones, se fija en el sonido. No, es que sabéis que nosotros casi no necesitamos tanto de carpa bonita, carpa así con tanto rimbombante y cuestión, porque la gente nos conoce a nosotros. La gente que nos conoce sabe lo que es el circo, pero igual hay gente que no nos conoce y sería bueno que vinieran, que conocieran, que entusiasmarlos en la cara, para modernizarse igual, nunca pudo modernar. Ya, pues ya no tengo ruido y decir que vengo acá en una de estas noches. Y le decimos a ellos que ayudamos, ¿verdad? Bueno, tienen esta conversación, ¿no? Es bastante tensa desde el montaje, por supuesto que se construye la tensión, hay un intercambio de ideas, nos tienen que conocer más, bueno, pero la gente ya nos conoce, fotos, qué sé yo. Es lo menos sexy el tagline de esta película, es como la historia de un hombre bueno, porque es un santo, René, y dije ya, bueno, echémosle para adelante. Y llega el día en que van a construir, ay, 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 la carpa, o sea, que van a levantar la carpa, ¿no? Una ninja, ay, ay, perdón, ya. Bueno, te convencí, compramos la carpa, vamos a armar la carpa. Eso sí lo podemos hacer porque fue algo que hubo que planear con tiempo, así que tuvimos todo el tiempo del mundo para ir a grabar esta carpa nueva. ¿Cómo estás? Claro, como mujeres. ¿Ah? Como mujeres. Bueno, mira, súper loco. Ponen un corderito para allá y tienden así, mira. Tienden para allá. Vamos a cambiar la carta para todos los que cargan, para hacer todo, la carta para hacer más diferente. Nos complica la cúpula. Tiene una torre de 1,8 metros de alto, 10 metros de largo. Si nos vamos a hacer un espacio en el camión, la carta va a estar con el carro y nosotros solo la carta. Ya, por ahí tranquilo, nunca me van a cansar. Es el heredero.
El golpe no es así recto, es así, en punta para arriba porque no va a comprar. También, pero no hay que pagar las torres. Sí, lo que estamos viendo es para poder medir la torre con la medida hay que medir la carta. No vamos a ver qué ancho tiene la torre. ¿Cuántos paralelos? 17, 34, 34, 68 y 15 más por cuadrado, como 48 paralelos. ¿Para apartar entonces? Vamos. Oye, digamos la verdad. ¿Esto es un desarrollo, no? Eso no tiene implica. Aquí está mal. Aquí está mal. Tiene que dar. ¿La tiraron bien? Todos tienen ahí está. Pero bueno, va a ver toda la semana, yo creo, porque hay que hacer la pila, bueno. Y esta semana que viene. Hay que resolverse en la bueno, yo pienso que yo me fui con los animalitos, yo soy un animal. Yo no hice nada, ¿no? O sea, no boicoteé, no rompí nada. Seguro. Ya vas a ver que, vas a ver. Bueno, entonces, claro, por un lado, si yo me frustro porque no levantaron la carpa con lo frustrados que están ellos, es un poco raro, pero esto es tremendamente más dramático, porque aquí hay una tensión y ahí es donde hay guión y hay dramaturgia, digamos, y hay película, y hay cine, ¿no? Y no hay reportaje, digamos, ¿no? Pero aquí estuvimos grabando toda la tarde, por lo tanto, para construir esta escena de 5 minutos, yo tengo que saber muy bien qué es lo que voy a elegir, pero yo conozco a los personajes. ¿Mm? El equipo técnico conoce a los personajes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este diálogo del final, se ponen ahí, tal vez, creo que René estaba ahí, yo le puedo decir al nano, anda a hablar con René y todo, pero esto que se hablan es precioso y yo no les doy ese texto porque René es así, ¿no? Y más encima pasa el pajarito, que eso ya como suerte, digamos, ¿no? Dice, somos animales, nosotros somos animales y pasa un pájaro, ¿no? Hay un componente de suerte también que tenemos con el director de foto. Pero estuvimos toda la tarde, ¿no? Entonces yo tengo efectivamente que recoger esos pedazos que a mí me permiten construir la frustración, construir el enredo, las caras de René, o sea, uno dice, oye, pero el justo, el gesto que hace, ay, no sé qué. Bueno, fueron muchos, esto estaba hecho con una cámara, digamos, ¿no? Es toda la tarde para 5 minutos. Son 3 años para 80 minutos. ¿Ah? Así se logra, digamos. ¿Ah? Entonces yo tengo que revisar este material en montaje. Bueno, no sucedió. Entonces, dramatúrgicamente es muy afortunado que haya sucedido y es a propósito de lo que hablábamos de los personajes. Yo lo lamento por ellos, digamos, pero para la película no lo lamento. Para la película no lo lamento, ¿sí? Es eso. Vamos a parar la carpa cuando estamos en Santiago, en la Florida. Ya, pues vamos a grabar de nuevo.
¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Eran los pajaritos que salían? ¡Ay, que me asusté! ¿Qué hice? Ah, ya, No, dale, no. perdón. Tranquila. Ya, estamos. Vamos a grabar de nuevo. Ay, pensé que había dejado alguna cagada. Y vamos a ir al consultorio y quien muere y te fue el día mi mamá me dijo por teléfono porque yo iba a mirar para no revisar la menopausa y cosas porque no tenía que dar más tiempo. Yo era veterinario. Para la cuestión de la casa, pues, porque yo soy un veneno a la casa para ellos, y me mandaba a colocar otra casa. No era la que le mostraba. Nosotros una cara así bonita nomás, redonda, y ya la luz, y alta lectura, si resulta tiene que resultar igual más, si no como. Ya se montó a ver más y tenía que aumentar la navaja. ¡Es que los tubos no podéis sacárselo!
Bueno, tampoco fui, ¿ah? No, me acordé, yo lo veo y a mí la figura de René, de Timoteo, me sigue emocionando, me ponen los pelos de punta, porque digo, qué hombre más bueno, ¿no? Es como, está choreadísimo las dos veces, pero es como, le trabajamos nomás y todo pasa por algo. A mí eso que todavía no sé, me conmueve, es lo que me hace seguir adelante, ¿no? Es lo que me hace seguir adelante. Yo conozco a los personajes, no, yo no le digo a René, ponte allá, ponte acá, a una cámara, esto también me gusta decirlo porque como que tira pinta, me parece como, no sé qué, una sola cámara. Toda la tarde, por supuesto, también grabando, sabíamos que era más espectacular, teníamos esta información de investigación, ¿no? Sabíamos que iba a ser una cosa más espectacular, conocíamos ese escenario que habían llamado refuerzos de otro circo, pero yo y el cámara ya sabemos que René se aleja, mira con distancia, está solo para comerse esta pica que tiene y no comentarla con nadie. Eso nosotros lo sabemos, por lo tanto, desde el punto también del registro, estamos atentos a cómo se mueven las personas del circo, ¿no? Y eso los define mucho. Eso define de alguna manera su carácter y sus personalidades. Sí, a mí me quedo en un punto que me parece interesante. Esto que era imprevisto, ¿no es cierto? Aparece la dimensión autoral. Aquí es donde aparece la dimensión autoral porque finalmente aparece el conflicto generacional, ¿no es cierto? El papá con el hijo, y el hijo que sí, que va a funcionar, que tenemos que ser más espectaculares, y el papá que le dice, no, si nosotros estamos para la carpa más bonita, más chiquitita, nada más. Entonces, ahí es donde tú centras, de cierta forma, un elemento que no lo esperábamos, te permite construir narrativamente un hilo de conflicto que finalmente comienzas a desarrollar o se va desarrollando en esta parte del documental. Exacto. La realidad es que les fue mal y yo lo lamento mucho, pero dramatúrgicamente esto es tremendamente interesante porque no solamente estoy diciendo van a cambiar de carpa, no le funcionó 2 veces, oh, qué heavy, qué bacán me quedó el registro. No tiene que ver con eso. Si yo sé lo que busco, no importa que no, o sea, importa más que saber qué es lo que uno busca que lo que va a ir a registrar. Uno tiene el titular de lo que va a ir a registrar, pero no sabe lo que va a suceder. Entonces, si yo tengo claro y además empiezo a observar que está sucediendo esta tensión generacional, que tiene que ver con la vida de todos vamos a jubilar, todos vamos a colgar los bototos, bueno, yo digo esto me sirve como metáfora para esto, ¿no? Esto podría pasar en cualquier familia, pero pasa en este circo en particular, ¿no? Javiera, es que Javiera había... Perdón. Lo mismo, un poco con su observación, o sea, de conversación, pero en final yo creo que lo que ocurre en parte de lo que traje también es como una angustia que nos generó a todos, que al final se quedó como se quedó sin sentir esa angustia. Entonces quería preguntarte, en el fondo, desde la ignorancia y el desconocimiento de todo lo técnico en términos de cine, me imagino que hay diferencia entre grabar un documental y grabar una película, la cual podría ser ficción en el caso de estas películas como muy corriente, y el documental que generalmente muestra una realidad que es real, o que no es real, pero la muestra de algo que sí está ocurriendo. En ese sentido, y en comparación un poco para entre lo uno y lo otro, no sé si pregunto o no lo que te quiero hacer, solamente qué te parece a ti el tema de que, en el fondo, en la película generalmente hay un guión como principio y un final que el director solamente sabe que iba a terminar. Pero el documental no necesariamente sabe que va a terminar, ¿no es cierto? Más allá de la realidad que vivan ellos, también cuentas tu realidad como dramaturgo, como director, que sí quieres como que termine técnicamente tu documental. En términos de realidad de lo que está pasando con sus personajes, de alguna manera para el director es mucho más fácil porque esas sensaciones y esas reacciones son más reales que las de un actor en cine normal. Entonces, es más fácil manejar o más difícil manejar esas reacciones. En el fondo, que esas reacciones van a casi como un actor profesional, porque en realidad está sintiendo rabia, está sintiendo frustración,
Es lo que vamos a ver con la Mm. directiva ¿Cómo ahora. se maneja ese? Bueno, eso es, no tengo cómo manejarlo, pero esto, que en ficción además hubiese salido muy cara esta escena, esto es lo genuino. Esto es lo que es muy difícil de registrar. Yo puedo ir a cualquier armado de carpa. Después de que les resultó, puedo ir a cualquiera. Puedo grabar cualquiera. Esto yo no lo tengo de nuevo. Por lo tanto, con las personas, la conversación, metafóricamente, digamos, el diálogo con las personas es distinto al diálogo como con los personajes, ¿no? Y eso tiene que ver con conocerlos, pero por eso yo decía antes que algo que uno le puede pedir a un actor así, aquí puede tardar, yo estuve rodando 2 años esta película, para que efectivamente pues, las personas no cambiamos en 2 meses o en un mes de rodaje como los actores. Las personas de la realidad, y esto es real, cambiamos después de mucho tiempo, de que nos pasen cosas, nos tienen que pasar muchas cosas. Por lo tanto, yo sabía, por lo menos en esta película, porque a veces uno se demora por otras razones, yo sabía que para que se notara una evolución anímica en los personajes, para que realmente emergiera el gesto genuino de la tensión generacional, qué es lo que le pasaba a René al sentir que se acercaba a su fin como artista y que de alguna manera iba a tener que traspasar esto y eso significaba que su circo iba a cambiar. Yo eso no lo puedo fabricar. Yo puedo ir a grabar 50 veces paradas de carpa, pero el poder del gesto, que es tan importante, ¿no? A lo Brecht, digamos, no lo puedo fabricar. Por eso es tan importante el ejercicio de observación de la realidad, y por eso es tan importante el ejercicio de la apertura y de la flexibilidad. Imagínate, voy y me frustro yo con esto. Claro, entonces sí, claro que sí. Dejemos las preguntas para el final, porque si no vamos, ya son 20 para las 8. Disculpe. Pasemos a un punto, la Javiera no estaba contratada, pero justo pasó al punto Sí. que teníamos anotado. Tal cual. Y un poco lo vamos a ver en la directiva. ¿Y cómo? Guión documental. Que- Esto no estaba planeado. O sea, esta conversación de hoy día tenía otro libreto, cambió, porque pasan otras cosas. Sí. Para entender un poco lo que planteaba Javiera, esto como de cómo manejar el factor humano, ¿no es cierto? Y cómo también hay esta especie de representación, ¿no? que se establece. Mira, que los personajes son fantásticos cuando confían en ti y tú logras desaparecer. En la directiva yo no conocía tanto a los personajes, pero hice toda la pega que les comenté de que entendieran que no estaban al servicio mío solamente para cuando fuera con una cámara. Y por lo tanto uno de repente registra porque tiene que registrar con mucha paciencia y hay cosas que se encuentran en montaje. Y de repente te das cuenta, a propósito del gesto genuino, que los personajes parece que fueran actores y eso es lo que te entregan y eso es lo que te regalan. Esta es la primera secuencia de la directiva y claro, está hecha a mano, pero tiene que ver con eso, con que aquí no hay ninguna indicación de texto, digamos. Yo aquí registro algo que observé varias veces, particularmente esta escena era algo que no podía registrar cualquier día porque es el primer proceso de elecciones de esta federación. Pensé que me iba a saltar el...
José, Castro, cuñado. Lo mismo pasa la regla número 14 cuando el árbitro determina cuándo termina la ejecución de un procedimiento penal. A modernidad. Pues salimos 25 de 7. 25 de la semana toda llegamos a las 8. Entre 60. Yo te introduzco palabras. Se van hacia otro lado porque tienen la marca constante inmediata. ¿Cuántos? Nosotros formamos a alguien para que después nosotros lo aprovechen. Que la mantenimos porque no hace mucho tiempo. ¿Y por qué no sabe? Eso es importante, eso es varias asociaciones han manifestado lo mismo. ¿Cuántos años llegaron a ser colegiados? Por lo menos eso es bueno, que llegaron los 5 con problemas, sí. Se caen esos nosotros, ¿no? Al cuerpo delegado resulta la verdad. Es parte de un complot hacia mi populación. ¿A razón de qué? A razón de que no hay esta comisión administrativa para poder salir un abogado, no por el cargo, le fui a un abogado que no es no me pide la palabra. Yo no pide la palabra, señor Soto. Parte de respeto total. Señor presidente, primera vez que Antofagasta se hace presente. Primera vez, los años que hay. ¿Qué impresión voy a llegar yo de federación? ¿Con qué ganas yo voy a llegar a la asamblea y decirles, esto yo logré con federación? No, lo que voy a tener que comunicarle, federación se puso el presidente delante, el secretario y el tesorero se atacaron uno a los 3, ¿y qué gané? Sí. No, es que a mí me gusta mostrar esta parte porque, por dos cosas. Uno, porque yo partí con esa directiva. Por lo tanto, en esta elección estábamos atacados con que no fuera a ganar esta directiva, porque yo llevaba 1 año y medio trabajando con ellos. Entonces, lo único que quería era que ganaran, porque si no era como pensaba que iba a tener el tiempo perdido y no. ¿Influiste Sí. en los votos? ¿Ah? ¿Influiste en los votos? Por supuesto que está alterada por las redes sociales. Trump me enseñó. Claro, entonces yo estaba histérica, digamos, ¿no? Como y ya con la experiencia, hacer la tercera película, pero estábamos así, todos como, no, van a perder, no sé qué, se están más divertidos, como llegamos 5 unidos, se están peleando, qué sé yo. Bueno, fue fantástico, finalmente. Pero por otro lado, yo quería, termino con este pedazo, porque yo me pongo a registrar esta elección y no tengo tan claro, no termino de conocerlos a todos en profundidad, pero dan textos como si fueran actor. Yo, esto último, cuando dice se pelean los dos, los tres, ¿y qué gané? Es como de actor, es como, yo cuando encontré esta parte en el montaje no lo podía creer, no lo podía creer, decía, pero ¿cómo? Si parece que alguien le hubiera dicho los textos que tenían que decir, ¿no? Tiene que ver con eso.
Y por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Que si yo veo después que esta directiva cambió y voy a tener que hacer la pérdida y ya no es, y sé que menos mal, porque ese señor disruptivo creía que éramos como espías del gobierno, además, así que nos contaron después, así que me ha sido terrible trabajar con él. Claro, yo después, con la siguiente directiva, que ya lo vamos a ver, me preocupo en esta elección que aparezcan. Empiezo como a dar lucecitas para que después el veo, asocio, reconozco, se vaya entendiendo, y eso también tiene que ver con trabajar con los pedacitos y con trabajar a mano. No, a ver, no es porque esté el autor aquí al lado, pero debe ser de las lecturas más finas y brillantes sobre un país que ha construido el documental chileno, de los últimos años sobre todo. Es decir, en estas pequeñas piezas, en estas discusiones, finalmente hay un país a escala y uno puede entender sociológicamente lo que sucede con Chile. Por lo tanto, los que no la han visto, los llamo a verla porque finalmente es una pieza muy interesante en ese aspecto. Tú me decías delante que filmaste 13 asambleas O más. o más, y que de esas quedaron solo 3. Sí. Es decir, si vemos 3 o 4, pero la última claro. es un poco, sí, es un poco más extraña. Y esa construcción finalmente es con piezas de las distintas asambleas. Exacto. Y ahí donde entramos nuevamente al tema que estábamos hablando, que es esto de la representación. Exacto. Es decir, tú no intervienes directamente en los personajes, pero sí tomas ese material y lo reconstruyes en una cosa nueva. Claro. Cuéntanos un poco de eso y veamos un ejemplo. Sí, efectivamente también estuve 2 años rodando con estos señores. Lo que trato de construir de alguna manera es un periodo presidencial, porque la película habla de la circularidad del poder, es lo que dices tú un poco, ¿no? Esta cosa como de que cuando ellos están solos es su república y cuando están ahí, o sea, cuando están solos es su templo y cuando están ahí todo es como su república. Entonces, también al servicio de la construcción de la dramaturgia, hay cosas que uno necesita que pasen, y entonces son muchas horas de rodaje, pero que después tienen que verse con pinza. Entonces, lo que yo quería efectivamente es mostrarle 2 pedacitos de asambleas más que tienen una impronta anímica distinta, pero no es porque fueron así, sino que porque, o sea, tuvieron esa impronta, pero yo de alguna manera con el material de registro tengo que reforzar esa impronta. Una es esta, porque, perdona, pero voy a tener que explicar porque si no nos vamos a alargar. Gana otra directiva. Gana otra directiva. Y por eso es que yo hago aparecer ahí, doy luces en esta elección de quienes van a conformar la otra directiva. Yo no tenía idea quiénes eran, pero después lo encuentro en el material. De hecho, ese señor ese justo que está ahí, ese que está así como con cara así, yo pensaba, yo le tenía terror, era como, que no gane él, que no gane él. Y bueno, ahora lo amo. Y esta es la primera asamblea que tienen luego de que él empieza su periodo, ¿no? Nos llama para todas las Navidades y el Día Nacional de la Mujer. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, pasan una serie de cosas y aquí llega el expresidente y esta es una secuencia, una asamblea con una impronta anímica, manteniendo distintos estados anímicos para la progresión dramática también. Como guaso que soy y chileno, con el debido respeto que se merece, vamos a iniciar distintas otras oportunidades de revolución.
vez declarado electo el nuevo presidente don José Castro Collado, el directorio saliente procede a tomar su puesto nuevamente, ante lo cual el presidente, junto a los demás integrantes, procede a despedirse de su cargo, deseándoles los mejores deseos para el nuevo directorio. Se cierra la sesión 15:45 horas. Señores delegados, antes que nada, como me dicen los estatutos, paso esto al libro de acta, ustedes responden. Porque ya hay una parte que pasamos la síntesis de esto. Ahora yo les pido a ustedes y al consejo que digan si paso esto. Vean. Quiero hacer una frase con respecto a este tema. ¿Corresponde pasar? Eso debería haberse leído inmediatamente del libro. Entonces a mí me parece que eso no debería aprobarse puesto que no está puesto en el libro. En este minuto el secretario no ha hecho su trabajo como corresponde. Me equivoqué, claro que me equivoqué en elegir personas. ¿Que he hecho cambio? Claro que he hecho cambio. Miren, es más, recibí la secretaría. Ahí está la máquina mala, fax malo, todos los teléfonos gigantes, teníamos teléfonos en toda la oficina, pero cuando nosotros entregamos con Don Pedro en 2008, entregamos $1.000.000, la sede cristal con todos esos teléfonos, con todas las máquinas buenas, aquí quedamos claros que el presidente elegía a su cliente, ¿cierto? Me equivoqué en elegir, pero he hecho el bloque que ahora me han servido extraordinario, güey. Extraordinario mi tesorero. ¿Por qué hablo del tesorero? Porque lo primero que vino la tesorería y la comisión a decirle a él, y se lo digo ahora, que estaba mal hecho el libro. Posiblemente porque yo también como presidente es la primera vez, y él es la primera vez que asume como tesorero. Y lo primero que le hacen es apretarlo, masacrarlo, en vez de apoyarlo. Perdónenme, güey. Perdónenme. Porque nadie me había votado por él por tesorero. Y el mejor tesorero honrado. No me interesa si es contador o no es contador. No me interesa si tiene cuarto o no tiene cuarto medio, pero es honrado. ¿Cuánta es la cantidad de plata que me dejaron un tesorero? Que no tengo computadora. En cuenta corriente, 446.363 pesos. En cuenta de tesorería, la que yo entregué toda la disposición disponible para la comisión, la cual fue rechazada entre comillas porque nosotros en el periodo del año 2012 no pudimos tener acceso a la cuenta corriente. He viajado 15.000 kilómetros en menos de 6 meses. He estado primero en Cartagena, se hizo una reunión regional en Cartagena. ¿Cuánto le costó a Cartagena esa reunión? Ya, correcto. Estuve en Antofagasta la última vez. ¿Cuánto le costó a usted la reunión? Perfecto. Estuve en Los Vilos. ¿Cuánto le costó a usted? Entonces, bueno, me siento ofuscado por mí. Como dijo Sócrates, yo defiendo al pueblo. Eso es lo que defiendo. Y así y todos me trataron de ignorante. Perdónenme. Así todos me trataron de ignorante. ¿Ustedes creen correcto eso? ¿Ustedes creen que uno no se siente? ¿Acaso no soy ser humano? Claro, que Pero se lo entiendo, ¿verdad? Yo es que, señor presidente, por favor, sí. Ya. Lo que pasa es que no cometen el error, el gran error que cometió el director pasado. No se tiene en guerra porque todavía veo que el presidente saliente ataca al secretario. Usted en este momento tiene la asociación, a la federación, la tiene guerra. No se caiga hacia abajo. Vale, y voy a mostrar inmediatamente otra. Se refería a Sócrates, el futbolista. Claro. Ay, ya, ahí.
Gracias, Señor, en nombre de Dios se abre la sesión con la lectura del acta anterior. Y aquí quiero hacer el recordatorio que en la reunión pasada quedó una parte del acta que no se había hecho. ¿Se recuerdan? Perfecto, ahora está toda pasada al libro y esa va a dar lectura del secretario. Reunión del Consejo Superior de la Federación de Árbitros de Chile, el 21 de abril del 2012. El presidente da la bienvenida a todos los representantes. Además, después de la reunión, desearles un buen regreso a sus hogares. Se da inicio a la reunión a las 10:30 horas. 1. Se da lectura al acta anterior, que no fue aprobada por no estar inscrita en el libro oficial de acta. 2. Punto frecuente a tratar. El presidente expone que en esta sección solamente se abocará a dar cumplimiento a la tabla establecida en el artículo 49 del Estatuto y Reglamento de la Federación de Árbitros de Chile. La acusación presentada por el señor Busto en contra del secretario don Rogelio Soto no da lugar conforme a lo que dispone el artículo 71 del Reglamento General de la Federación de Árbitros de Chile. A consecuencia que los hechos de reclamo o acusación, al ser efectivas, están fuera de plazo. Después de este trago amargo, se pasó un refrigerio. Ya que he sembrado, tengo que decir dos cosas. Quiero una sola cosa pedirle cosa. Quiero admitir. Es una palabra que existe en el reglamento, admitir. Para todos los árbitros de Chile, menos ladrones y vergüenza. Ahora, ¿por qué? Porque son 93 años que estamos cumpliendo hoy día. Lo cumplimos ayer. 93 años. Y demos algo. Debemos dar la facilidad que regresen a nuestras asociaciones. Hay muchos que quieren regresar, pero no así. Y que bien claro, importante, el ladrón sin vergüenza. Y es conflictivo, y mis asociaciones, correcto, tiene toda la razón. Las asociaciones cada día están más pobres de árbitros, porque las circunstancias que ocurren a nivel deportivo, en cuanto a la indisciplina, a violencia, etc., nadie quiere ser árbitro. Entonces tenemos que buscar la manera de atraer árbitros. ¿Y qué mejores árbitros que aquellos que ya son? Aquí hay mucha gente que no ha robado ni ha estafado a la federación, que le ha hecho daño. Mucho más daño, mucho más lo que han hecho de que hagan eso que se hayan robado la plata. Así que, señor presidente, yo, por mi parte, rotundamente que no, que faltamos si estamos haciendo las cosas bien, como usted habla, que se están haciendo las cosas bien, y yo estoy viendo que estamos echando bien, porque también hay que reconocer las cosas. Si estamos como estamos, recuperemos a la gente con disciplina y como debe ser. Eso. ¿Por qué no votamos todos los colegas que están firmados como delegados aquí en el Consejo? ¿Sí o no? Los delegados, ¿cuáles son los delegados que firmaron y trajeron poder? Señor, con todo respeto. Eso que yo también mandé correo a cada asociación y no aparece nada, ni en el correo sale una página ahí que no le sale nada más. Desgraciadamente, sí. Una persona del interior que hizo ese correo, él va a poder ingresar cuando quiera con las claves que usted le haga, porque él fue el que lo creó. Él es el administrador de ese correo. Ahora, desgraciadamente, para poder corregir eso, tendría que ser una persona, conversar con él que lo creó, para poder rectificar esa situación. Pero se puede traer un técnico, yo soy. No, tiene que ser la persona que creó el correo. O crear otro correo. Eso vamos a hacer. No, tienen toda la razón, vamos a crear un correo. Originamos un problema en ese sentido si usted hace un correo, ¿no? Algo parecido, pero también de Amiga Punterina para reconocer nuestros afiliados sobre un nuevo correo. No sé. Es decir, el correo está bloqueado y en la ventana donde se debe registrar el nombre de la persona, ya está el correo del señor Soto, fijo, estable. Puede echar a la contraseña, pero la contraseña de él. Yo al señor Soto le la oportunidad de exigir que tenía que darle porque el directorio
dan cuenta, ¿no? Nunca me quiso dar la clave, me negó toda la vida la clave. Y yo podía tener un secretario así. Entonces, y ahora, a mentira, se pasó el objetivo. Por favor, señores, ya quedó que la mentira. No, hay una sola cosa que hacer. Es que un correo nuevo, voy a traer una persona para que limpie, porque si no cambio el computador. Que Dios me ha dado, luchar en este momento con mis héroes nacionales y anónimos. Ustedes son héroes, son grandes héroes que radico ante la comunidad en este momento. Salud por todos. Y por la federación y los fundadores y por ustedes. Por ustedes. Salud. Con la gloriosa Santiago. Ya. Bueno, tenemos dos asambleas con distintas improntas anímicas, una que parte muy tensa y termina muy emotiva desde el punto de vista de él, otra que parte como con él más relajado, pidiendo amnistía, todo el rollito del correo, que obviamente es una metáfora de nosotros mismos, digamos, como además decía cambiar el computador por el tema del correo, que me da una ternura. Y hay una situación tensa también con el correo, que no sé qué, pero terminan abriendo la champaña, todos contentos. Yo ahora lo estoy viendo de nuevo, se me paran los pelos de punta. No a todos los directores les pasa esto con sus personajes, pero yo creo que es algo que ya me va a caracterizar de aquí para siempre. Entonces, bueno, esto obviamente yo no libreteé lo que iba a pasar en cada asamblea, tenían sus propias tablas, sus propios temas. No tenía idea cómo iba a reaccionar, cuál iba a ser el estado anímico, pero en el momento en que observo cuál es esa impronta de la asamblea, yo agarro pedacitos de las 50 asambleas que grabé para reforzar de alguna manera eso que sucedió ese día, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, están todos enojados, todas las caras de enojados de todas las asambleas, por ejemplo, o hablan del presidente saliente y hablan mal de él, y encuentro en la asamblea 15ª cuando él se pone la cara así como, no necesariamente la puso ahí, ¿no? Entonces, de alguna manera por eso se construye y no es una imitación, sino que es una representación que no altera de alguna manera su naturaleza ni su forma de ser. Me doy unos gustitos, o sea, tengo que confesar que la cara del señor, que como con cara de caña cuando se habla del trago amargo, fue un gustito que me di en montaje, digamos, porque es muy chistoso, pero ni siquiera por eso se sintieron mal. Antes de abrir a las preguntas finales, aquí hay una representación o una reconstrucción, si queremos usar otro término, pero desde el montaje. Es decir, ya no desde el personaje, desde el terreno, por decirlo de alguna manera, no interviniste el personaje del terreno, sino que ya cuando terminaste de grabar, te sentaste, te diste cuenta que podías ir construyendo esta nueva forma, esta nueva realidad, esta representación de la realidad, pero desde el montaje. Claro, y ahí hay guión, ahí hay dramaturgia. Claro, porque uno como que escribe pensando en el rodaje y el rodaje lo tiene que hacer pensando en el montaje. Y entonces si uno sabe qué es lo que busca, más que qué es lo que está registrando, puede más o menos decir, bueno, aquí está pasando esto, que es más o menos lo que voy a buscar. Por ejemplo, la chica con la que monté, porque yo como monté esta película tenía miedo como a la continuidad de la ropa. Yo sé que tienen 2 trajes solamente, entonces me iba a ser como tan terrible. Son esos pequeños como detallitos que hacen que uno confíe en la película y en los personajes, y
O sea, ese tipo de cosas, bueno, si saltan, saltan. De ahí es donde uno hace pérdidas también, ¿ah? Pero para mí es mucho más importante contar una buena historia. No sé si hay alguna pregunta. Ahí, esperando. Pero ella quedó pendiente hace un rato, así que... Ya, cada vez que vas a grabar, ¿escoges el material y lo editas o esperas hasta el final para verlo todo? No, hasta el final para verlo todo. Bueno, mira, como es como un circo pobre, yo en esta película yo hacía de media manager, digamos, pero no, en general todo. Ahora es divertido porque el montajista es el que se ve todo, que el que ordena, porque hay que ordenar, entonces no tiene mucho sentido menos ahora con tarjeta, entonces hay que ordenar el material, qué sé yo, pero la que sabe todo lo que hay es uno, porque de repente te mandan como a hacer retomas y el material está. Y o sea, en un documental que te toma 3 años hacer, ¿cómo decides la frecuencia en que vas a ir a grabar? O sea, por lo menos en la directiva, me imagino que no fueron 50 las que hicieron mucho más. ¿Cómo escoges a ir a una y a otra no? O sea, ¿cómo le das esa importancia a esos eventos, ¿no? En Timoteo yo sabía que iba a ser un proceso largo por esto de la evolución anímica, ¿no? O sea, era un proceso largo el ver a un hombre enfrentado al ocaso de su vida. En este caso hubo problemas de producción, a mí me hubiera encantado rodar en el periodo presidencial. Por lo tanto, la idea era ir más o menos... tenía mucho que ver más con el contacto que tenía la asistente de dirección con ellos para cachar qué iba a ir pasando, o eventualmente, como les digo, ciertas acciones que uno sabe que ellos tienen, pero que no va a grabar para describir esas acciones, sino que porque son la oportunidad para que emerja algo, ¿no? Entonces, como, ¿cuándo se van a juntar a revisar pruebas? ¿Cuándo va a estar la comisión revisora de cuentas? Bueno, ¿cuándo hay asambleas ni hablar? Tenía que ver mucho con eso y ahí sí por un tema de presupuesto tuvimos que hacer la pérdida, porque esta película se grabó mucho en el rodaje por eso, no tuvimos plata para producirla, de hecho. Por lo tanto, hubo un buen periodo de tiempo donde no fuimos a grabar, además. Pero tenía que ver más bien con eso, con aquellas acciones que nosotros sabíamos que ellos hacían y que permitieran que fueran surgiendo como distintas cosas, reuniones de un tipo que estuvieran solos, cuando hacían la vida cotidiana era más fácil, era como, queremos ir a tomar once con ustedes, digamos, ¿no? Pero lo de las asambleas era muy importante porque era estructurante. La asamblea de alguna manera a mí me permitía como transitar por como por esta circularidad del poder. Entonces con las asambleas siempre, tuviéramos dinero o no, estábamos muy atentos, porque iban a permitir este devenir de alguna manera de esta directiva y de su periodo, digamos, íbamos a poder ver cómo les iba yendo. Sí. Una tiene que ver con lo que tú comentabas de que dice guarda el pelo, que no te involucras un poco emocionalmente. ¿Hasta cuánto te permite tú o no existe un límite claro, ¿cierto? De cuánto puedes involucrarte emocionalmente con tu película? Porque una cosa es la visión autoral, ¿cierto? Y otra, ¿cómo en el fondo pudiera esta visión tuya emocional afectar o no afectar, sino que modificar a lo mejor tu línea de lo que quieres trabajar? Y la otra consulta tenía que ver con en Timoteo, ¿cierto? Había una intención, ¿cierto?, de lo que tú tenías en mente como historia, ¿cierto?, como línea de guión. ¿Qué pasa si los personajes no hablan? ¿Qué pasa si eso no lo encuentras, no lo tienes? ¿Cómo hay alguna posibilidad de guiar un poco esta dramaturgia que tú quieres de todas maneras que se mantenga en tu marco de realidad, pero como dedicarle un poquitito a lo que tú buscabas, a lo que tú querías? Sí, completamente. A ver, lo primero, yo hago la separación entre persona y personaje. Me preguntaron una vez, ¿tú quieres mucho a tus personajes? Y dije, no, no quiero nada. Porque yo no me involucro con ellos emocionalmente
como directora, ¿no? Comparto mucho con ellos, me interesa que me conozcan, establecer este pacto de confianza, que sepan qué es lo que yo quiero como directora, pero la asistente de dirección, o sea, ella se involucra con ellos, ella está al tanto de ellos, yo cara de palo, yo cara de nada. O sea, yo no tengo este involucramiento emocional que yo les transmito a ustedes ahora con ellos. Yo los puedo retar, les puedo decir, pero ¿cómo? No entre todavía, si tengo que decir acción. O sea, es como la directora, pero aunque tenga que actuar de directora, digamos, ¿no? O sea, tomo completa distancia de ello, aunque esté llorando por dentro, ¿no? Incluso con Timoteo, que los conozco hace muchísimos años, ¿ah? Y que de verdad a René de verdad es una de las personas que... Pero yo tomo completa distancia como directora, ¿sí? Eso es como como norma mía y para eso tengo una gran... que además es mucho más amorosa, yo soy como gritona, como pesada, así como, ¿cierto? No sé, no me he Ella es dado cuenta. amorosa, les tiene paciencia, les pregunta cómo están, entonces yo todo eso a mí me sirve, pero para ir a mirar callada, dirigiendo, me hago la lesa, empiezo como a mirar por acá, trato de no socializar mucho con ellos, etc. Y desde el punto de vista, sobre todo lo de Timoteo, sí, claro, hay que dirigir, porque no sé, pues no está 24/7 y de repente te enteras que pasan cosas, ¿no? De hecho, de algo de eso vamos a hablar mañana también. Ahora, yo sé de lo que hablan porque los conozco, ¿me entiendes? Por ejemplo, en Timoteo están todo el rato hablando del tema de la salud y de las enfermedades. Iba a ser enfermante, literalmente, ¿no? Entonces, claro, ahí hay que promediar el riesgo de alguna manera, porque yo no puedo apostar a algo que ese mundo y que esos personajes no hacen, porque se me acaban las fichas, digamos, ¿no? Pero sí corro riesgos de cosas que sí podrían pasar porque conozco sus dinámicas, los conozco psicológicamente, sé cómo se mueven, sé cómo podría reaccionar cada uno, sobre todo los centrales, digamos, no todo el coro, ante determinados estímulos o situaciones emotivas. Eso es muy importante, porque ahí es donde uno dice, bueno, almuerzan todos los días. Puedo registrar cualquier almuerzo, ¿sí? No sé de qué van a hablar, pero si un día les puedo decir, oye, me gustaría que hablaran hoy día de, no sé, del accidente, estoy inventando para no hacer spoiler, digamos, ¿no? Pero eso es dirigir, eso es poner en escena. Sí, se hace, se hace. Sí, Javier. Una pregunta respecto a algo que comentaste, que cuando las cosas no resultaban, la cosa lo estipulaba. Cuando el tema de la directiva, de que si ganaba otra directiva, abortaba, digamos, tu proyecto. No. ¿No? No. O sea, pero fue una posibilidad, de acuerdo a lo que dijiste, que llevabas un año y medio trabajando. Sí. Y que podías tirarlo No, a mí me daba miedo que a ellos me abortaran a mí. Ya. No, yo no, porque me tenía que ganar la confianza de ellos de nuevo. Pero no, yo así me tuviera que bancar el caballero que creía que estábamos espiándolos, no, porque es lo que te digo, yo tenía muy clara cuál era la reflexión que yo quería hacer con este mundo, entonces a mí yo tenía que hacer una pérdida si había un cambio de directiva, porque era empezar todo de nuevo como el proceso con ellos y tal vez también porque no sabía qué tanto me iba a servir el material con la anterior, pero eso es un problema doméstico. Pero ese mundo y lo que pasa con esa federación y con esos personajes seguían estando al servicio de la reflexión que yo quería hacer, que es, bueno, ¿cuántos somos capaces de organizarnos? ¿Cuántos somos capaces de darlo todo a cambio de nada por logros colectivos, digamos? Sí, bueno, entonces reformulo la pregunta porque iba por otra parte. Con lo que tú tenías pensado, si fue con tiempo, tienes que cambiar tu idea preconcebida. Te topaste con algún fracaso de no poder seguir porque ya estabas en otra cosa, o siempre le encontraste la vuelta, o alguna vez que le encontraste la vuelta, ya no te generaba esa motivación inicial el continuar con este proyecto. Y eso, quiero saber esas experiencias que no son las mejores, que no son las que se concretan como lo estamos viendo ahora. Bueno, yo como comentaba al principio, creo que por lo menos en mi ética de trabajo hay un punto de no retorno.
la generosidad de personas, sobre todo que no te conocen, de dejarse ser narradas, de dejarse ser contadas, es algo que uno no puede tirar por el tacho de la basura. Desde el punto de vista doméstico de la producción, uno se chorea de repente de no tener plata, de sentir de saber que pasó algo y que no alcanzaste a ir. Afortunadamente, yo incluso sin ningún peso no tuve ningún problema, y en un minuto, cuando íbamos a postular de nuevo al fondo de producción, yo le dije a la Pao, mi productora ejecutiva, mi socia, le dije, no, yo no voy a postular al fondo de producción de nuevo, Nica, porque si no me tiro al río, si no lo ganamos, porque es un tema ya de que no alcanza la plata. Era como, tenemos un muy buen puntaje, pero no alcanza la plata, no quiero más. Le dije, entonces vamos a hacer lo siguiente, o nos metemos plata al bolsillo, te lo cuento porque este es el tipo de fracasos, con este mundo no, o nos metemos plata al bolsillo y hacemos un ensamble, yo tengo un guión, hacemos un ensamble, le pedimos a la asistente de la montajista que lo haga, al final terminé comontando yo por un tema de presupuesto, y lo presentamos a postproducción, o yo me pongo a revisar a ver si tengo un cortometraje, pero no iba a dejar de contarlo. Con todas las frustraciones, el cansancio, el agote, no puedo dejarlos botados. No puedo dejarlos botados. Prefiero en una ficción no pagarle a los actores y que me funen por redes sociales, pero a personas de la realidad no puedo. ¿Pasó que con el tiempo te diste cuenta en estos momentos más tortuosos que quizás la salida era otra, que con este aprendizaje que vas logrando cuando uno lo pasa mal, quizás aprende más? ¿Tuviste con el tiempo darte cuenta que quizás la salida era otra en algún proyecto que tuviste? Con la directiva particularmente me di cuenta de que menos mal que me demoré tanto en hacerlo, porque salió una mejor película de la que hubiera salido si la hubiera grabado, porque yo dije, no, aquí una locación, Santiago, con un año estamos y qué sé yo, probablemente no hubiera resultado como resultó con los traspiés que tuve. O sea, creo que el hecho de haber tenido por razones domésticas que haber estado yendo a grabar durante mucho más tiempo, quedó una mejor película. Hace tiempo tengo la idea de que si se pudiera hacer algo de ficción, pero tomando todo esto cotidiano, es decir, estar grabando, por ejemplo, no sé si funcionaría o si es muy ambicioso intentarlo, pero tomar todas estas cosas documentales, pero ponerlas en un ámbito de ficción, es decir, inventar una historia con todas estas escenas de la vida real. Por ejemplo, grabar una cena de Navidad en la familia, grabar una junta de trabajo, grabar una reunión en Zoom. ¿Con esto mismo? Claro, con esto mismo. Sí. La misma pelea, pero extrapolarla a otra idea, nada que ver con el fútbol, por ejemplo, sino un grupo de algo fantasioso. ¿Es posible trabajar la fantasía, pero solo con clips documentales para tomar esta misma autenticidad del actor? Ajá. Hay dos cosas. Uno, no te pierdas la conversación de mañana, a las 12 del día en el mismo lugar. Lo otro es que yo creo que lo que tú me estás preguntando, si lo entiendo bien, es lo que hago, ¿no? Yo aquí lo que hago justamente es trabajar una dramaturgia de 4 actos, por decirlo de algún modo. Eso es lo que me estás preguntando, ¿no? No, yo creo que lo que está preguntando Javiera es finalmente si, perdón, si es que hay una especie de, desde la construcción documental, eso se transforme en una construcción de ficción, ¿no? ¿Okay? Pero claro, es que ahí hay, me voy a meter yo, pero ahí hay una serie de lecturas que son distintas seguramente. Es decir, se puede construir desde el personaje documental, sí puedes llegar a construir una ficción. Es decir, es completamente válido. Y de hecho, es un poco lo que vamos a conversar mañana. Claro. Es decir, el agente topo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para entender, es desde el documental, desde personajes de carne y hueso, por decirlo de alguna manera, una construcción que finalmente va un poco entrelazándose con la ficción y la no ficción y el documental y etcétera, etcétera. Claro. Es decir, sí es posible. Ahora, eso requiere de una cierta concepción o de construcción específica. Es decir, no es que
la vayas a decir voy a hacer solo documental y después lo voy a construir en ficción. Podría ser también, pero seguramente ahí el proceso de guión va a ser distinto, los objetivos son distintos, los dispositivos son distintos, etcétera, etcétera. Es decir, hay un hacer que es distinto al solo grabar documental como en este caso. Es que es muy interesante lo que tú dices porque ahí es donde entramos en un terreno del amplio espectro de las posibilidades narrativas que te entrega el lenguaje cinematográfico. Te lo pongo de otro modo, hay ficciones que se hacen con actores amateur o con personas que no son actores. Claro, la otra vez un cineasta que me contaba alguien de que estaba haciendo eso, no trabajando con actores, solo trabajando con gente Exacto. común y corriente, y que él lo lleva como guiando. Pero la pregunta iba así bien concreta. ¿Es posible grabar hechos de la vida cotidiana y hacerlo ficción? Y solo grabar hechos de la vida cotidiana. Veo que una pareja se pone a pelear, grabarla es difícil, claro, porque no hay cámara, no hay micrófono, pero ocupar todo esto, extractos y hacerlo ficción, o es muy ambicioso. O sea, lo que pasa es que yo creo que podríamos también entrar en un tema metodológico. Claro. Lo que tú dices, así como purito y sin hielo, grabar escenas de la vida cotidiana y construirlo ficción, a mí me parece que va a ser documental, porque la ficción tiene una metodología distinta, tiene una planificación distinta, trabajes con personas como de la realidad o no. Por eso yo te decía, yo aquí registro la realidad, pero la construcción que hago es como en el montaje o en la dramaturgia, es como de ficción. Si por ejemplo uno va caminando por la calle y entra a una sala y va a ver una película, no tiene idea si es documental, no lee ni un cartel, podría pensar que esta película es ficción, porque una cosa es la narrativa, otra cosa es la metodología de trabajo y otra también son como las decisiones. Woody Allen tiene una película, un clásico que se llama Selig, digamos, ¿no? Y hay un par de películas más que tiene. Sí, exacto. Y esa es parte de la discusión de mañana. Es una discusión bastante apasionante porque finalmente en los últimos años se ha planteado el tema del docuficción. Claro, de los híbridos. Y de los híbridos, que es tan antigua como el cine, es decir, pero que finalmente en los últimos tiempos una gran masa de realizadores la está tomando finalmente también por los tiempos que corren, es decir, ya donde todo es más líquido, todo se mezcla, ya no está el género cinematográfico como tal, incluso puedes tomar el género cinematográfico y deconstruirlo y construir algo nuevo, etcétera, etcétera. Es decir, así como te decía Lore que no, o sea, que también puedes, o sea, no te decía que no, pero te decía, ella piensa que llegaría a un documental, seguramente si le inserta algunos elementos de ficción, se transforma en algo también que nuevamente es híbrido, etcétera, etcétera. Claro. Es decir, esa nomenclatura cada día es más volátil, por decir de alguna manera, menos sólida, claro, y que es muy interesante en ese aspecto. Por eso yo te decía purito y sin hielo, porque si fuera así como con tal cual con esos dos elementos, pero mira, miremoslo desde... Déjame dar un ejemplo. Hay un cineasta que a mí me gusta mucho que se llama Nanni Moretti, que hizo una película hace ya creo que 15 años atrás, que se llama Caro Diario, donde él es un performance, es decir, un personaje que va caminando por las calles de Roma, pero va caminando como performance, pero a la vez se rodea de gente de la realidad. Es decir, habla con gente normal que seguramente está construido coreográficamente, etc. Pero hay un híbrido, hay una mezcla. Y uno, si tú me decís qué es lo que es Caro Diario, es ficción o es documental, chuta. Y empieza la discusión. Que una discusión que hasta hoy en día tampoco está dilucidada. Es decir, se abre un camino tremendo desde la teoría cinematográfica para entender qué es lo que es ficción o qué es lo que es documental o qué son estos híbridos hoy en día. Lo que pasa es que, claro, yo creo que hay una teórica gringa que dice, son solo 5 palabras, cuéntame una buena historia, claro, 5 en inglés. Pero te lo digo desde otro lado, se los digo desde otro lado. Hay festivales de cine donde las secciones ya no hacen distinciones de género cinematográfico. Es como competencia iberoamericana, claro, competencias de oficial iberoamericana. Y hay documentales y hay ficción.
porque es como, cuéntame una buena historia, es como, por decirlo desde un lado que no es la producción, que no es la realización. Javiera, la última pregunta y estamos. Un poco volviendo a lo volátil que puede ser el tema de los documentales. Nosotros asumimos un poco haciendo el parangón con el tema del fútbol. Las veces jugadas cuando un jugador tiene un centro y el centro se transforma en gol, o sea, y todos se preguntan, ¿quiso hacer el centro o el gol? Pero eso ocurre alguna vez. En el cine, cuando se filma, se comienza con un objetivo, ¿cierto? Si es documental. Puede terminar en otra cosa. Que no querías, pero terminaste dándote cuenta que en realidad no era lo... Sí, a mí como en el último minuto, digamos, ¿no? No sé si en el último minuto, pero a mí me pasó en mi primera película, que la primera mitad, esa que no le gusta a Marco, que la primera mitad iba para una cosa y en la mitad de verdad del rodaje pasó otra y terminó en otra cosa. Y con Timoteo, pero no me pasó al final. Pero no me refiero a que sea un resultado en lo que quedó, sino que te diste cuenta que era, Sí, wow, sí. Sí, con Timoteo, pero no me pasó muy avanzado el rodaje, digamos. Y con mi primera película me pasó prácticamente en la mitad. Me di cuenta que era otra la película. Hay un documental que se llama Perdidos en la Mancha, que es un grupo de tipos que iban a hacer un grupo de audiovisualistas que iban a hacer el making of de Terry Gilliam, del Quijote. Claro. Y la película es un fracaso total, la producción es un fracaso total, entre medio de la película hay un aluvión, no llegan las platas, etc. Y eso, que iba a ser un making of, se transforma en un documental. Entonces, sí, es posible, es muy posible. En el arte es muy posible. Por ejemplo, Claro. Orson Welles, si uno analiza la obra de Orson Welles, todo lo que pensaba originalmente seguramente, la buena parte no es lo que él quería y lo que logra al final. En mi primera peli también el material del making of se convirtió en un spin-off, se convirtió en un corto. Perdonen la lata, porque yo creo que ya son como 3 horas que estamos hablando. Bueno, quiero agradecer a Lore, pido un aplauso para ella. Y antes que se vayan, solo recordarles que a las 9 en la Biblioteca Regional 2 Oriente, al llegar a la 2 Sur, la película hoy día es el Amparo, película colombiana venezolana de gran calidad, la recomiendo. Mañana a las 12 un conversatorio donde vamos a pelear un poco más, así que los invito. Pero lo dejamos encaminadito. Un poco por donde iban. Sí. Y a las 9 mañana cerramos el festival con un documentalazo de Carlos Araya que se llama El viaje espacial. Uy, buenísimo. También partimos a las 9:10, 9:15. Y tiene todo que ver además con lo que hemos hablado. Sí, con todo lo que hemos hablado y es la historia de distintos paraderos en distintos lugares de Chile. Así que se los recomiendo mañana. Si tenían pensado irse a la playa mañana, váyanse el sábado y disfrutan de buen cine. Muchas gracias. Chao, gracias. Muchas gracias a ustedes.